El caso de la guerra entre Rusia y Ucrania pasará a la historia como uno de los eventos en los cuales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y quienes lo apoyaron desde el Partido Servidor del Pueblo y desde luego sus propios votantes cometieron un error que hoy en día les cuesta, en cuanto al territorio, la pérdida de la quinta parte que ya está en manos de Rusia, incluyendo Lugansk, Donetsk y Mariupol. Un Producto Interno Bruto que cayó el 40%, y como si fuera poco, para poder terminar la guerra, Ucrania está a la merced de una distribución que harán Rusia y Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, y probablemente a esta altura se pregunte qué tiene que ver Estados Unidos en este tema, pues la respuesta está aquí, en boca de Donald Trump. Desde el principio tratando de hacer que todo se acabe y vamos a lograrlo. Yo creo que Emmanuel está de acuerdo conmigo en muchos de los temas más importantes. El más importante es que este es el momento correcto. Podría ser el único momento. Es una situación bastante interesante y horrible que podría pasar a ser una tercera guerra mundial y no vamos a dejar que eso ocurra. Nunca debió haber empezado, pero empezó. Y es un desastre horrible y sangriento. También el presidente Macron y yo acordamos que el costo y la carga de asegurar la paz debe ser cargado por las naciones de Europa, no solamente por Estados Unidos. Europa debe tomar ese rol central a asegurar esta paz a largo plazo en Ucrania. Es lo que quieren hacer. Y no es un paso muy importante. El paso importante es lo que va a pasar en las próximas semanas. Estados Unidos ha entregado más ayuda a Ucrania que cualquier otra nación. Cientos de miles de millones de dólares hemos gastado, más de 300 mil millones. Y Europa ha gastado cerca de 100 mil millones. Es una gran diferencia y en cierto punto deberíamos igualar. Pero esperemos no tener que pensar demasiado en eso. Hay otras cosas que van a ocurrir que van a sacar eso del espacio de la necesidad. Ya que hemos dado grandes ayudas monetarias en forma de estipendios, mucha de la contribución europea ha sido de alivio económico, préstamos que serán repagados. Como los europeos, creo que los contribuyentes de Estados Unidos también merecen recuperar las cantidades colosales de dinero que hemos enviado. La administración anterior ni siquiera pensó en eso, no pensaron en muchas cosas, como por qué permitieron que eso empezara en primer lugar. Por eso es que tenemos que tener un acuerdo con Ucrania sobre minerales críticos y minerales raros y otros temas de seguridad. Creo que eso va a ocurrir, creo que hemos logrado un gran progreso. El reporte se me dio justo antes de ingresar y hemos logrado un progreso hacia obtenerlo. He sido elegido por el pueblo estadounidense para restaurar el sentido común en Washington. Tal vez en el 2019 los votantes de Volodymyr Zelensky que lo llevaron a la presidencia les pareció muy exótico e inspirador que un actor, director y comediante que se volvió político llegara a dirigir su país. Muchos lo vendieron como una especie de outsider que resolvería los problemas de Ucrania, que de seguro eran mucho menos que los que tienen ahora. Pero como dice el refrán, zapatero a tus zapatos, porque entablar guerras con los vecinos es muy fácil, pero terminarlas es otra historia. Y peor cuando el vecino es un experimentado político, exmilitar, con la frialdad y pragmatismo de los rusos, como Vladimir Putin, quien con los recientes acontecimientos e influencia sobre Donald Trump vuelve a colocar sobre la mesa si acaso no es uno de los hombres más poderosos del mundo, por lo menos del mundo visible. El actual jefe del régimen de Kiev se está convirtiendo en una figura tóxica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque da órdenes ridículas dictadas no por consideraciones militares, sino políticas. Al mismo tiempo, no está claro en qué se basan. Esto provoca grandes pérdidas injustificadas, enormes, o mejor dicho, catastróficas para el ejército ucraniano. Zelensky también se está volviendo tóxico para la sociedad en general, y esto se refleja en la votación de hoy en la Rada sobre la prórroga de su mandato. A diferencia del nuevo presidente de Estados Unidos, los líderes políticos de los países europeos están vinculados y comprometidos con el régimen actual de Kiev. Ya han dicho y prometido demasiado. Y ahora, perdone que lo diga de forma tan sencilla, les cuesta o resulta prácticamente imposible dar marcha atrás en su postura sin perder la cara. Y el actual presidente Trump, ¿qué quiere hacer?
Tal como yo lo veo, él quiere sanear la situación política en Ucrania, consolidar la sociedad, crear condiciones para la supervivencia del Estado ucraniano. Y en general, esto beneficia no tanto a Rusia, después de todo tenemos un conflicto con el actual régimen, sino más bien beneficia a la propia Ucrania. Ucrania llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales que podría ser firmado este viernes en Washington. Así lo confirmaron las autoridades en Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige a Ucrania que le dé acceso a sus recursos naturales para compensar los miles de millones de dólares en ayuda para hacer frente a la invasión rusa. Según el último borrador del acuerdo, Ucrania recibiría el 50% del fondo obtenido por la monetización de recursos mineros, pero también gas y petróleo. Para la aprobación final, Zelensky necesitará la ratificación del Parlamento. En otras palabras, la experiencia de Ucrania con Rusia, que desde luego tampoco es una perita en dulce y es responsable de la agresión, nos demuestra que se necesita más que buenas intenciones y aparecer en una pantalla para dirigir un país. Porque el arte de negociar para evitar una guerra o pararla en el momento indicado no son un show de televisión, de radio o una película. No haberlo entendido le costará a uno de los países más bellos de Europa una deuda moral y económica gigantesca y la pérdida de por lo menos el 50% de las llamadas tierras raras, que pasan a manos de los Estados Unidos y que gracias a la Deutsche Welle explicamos de su importancia y qué son. Las tierras raras están en todas partes: celulares, pantallas LCD, láseres, auriculares, micrófonos. También se encuentran en cohetes espaciales y satélites, e incluso en algunos medicamentos para el tratamiento del cáncer. Además, las necesitamos para turbinas eólicas y autos eléctricos. Esto significa que son una parte clave del desarrollo sustentable y, por tanto, de la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué implica el aumento de su demanda? ¿Cómo y dónde se obtienen? ¿Y qué efectos tiene su extracción en el medio ambiente? Lo analizamos en Un Planeta para Todos. Las tierras raras son 17 elementos químicos cuyas características los hacen extremadamente útiles. Hasta 16 de estos elementos se encuentran en los celulares. El neodimio, el diprocio y el praseodimio hacen que el teléfono vibre, y el terbio da viveza a los colores de la pantalla. Estos elementos también pueden ser altamente magnéticos. Los imanes de neodimio hacen funcionar los motores de los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas, por ejemplo. Que los países del mundo se esfuercen por volverse más neutros en carbono empuja al alza la demanda de tierras raras. La Agencia Internacional de Energía calcula que aumentará más del triple para 2040 al ritmo actual. Pero si se alcanzan todos los compromisos de emitir 0 emisiones para esa fecha, la demanda de las tierras raras aumentaría entonces 7 veces. Un aerogenerador, por ejemplo, con potencia de producción de aproximadamente 1 megavatio, necesita 1 tonelada de imanes permanentes. Y estos imanes pues deben ser fabricados con elementos supermagnéticos. Los autos eléctricos necesitan elementos de tierras raras como el neodimio. Para su motor necesita como 1 kilogramo de neodimio y aproximadamente 10 kilogramos de tierras raras para todo el componente de baterías. En realidad, las tierras raras no son tan raras, pues es posible encontrarlas en casi todos los países del mundo. Hace solo unas semanas, Suecia anunció haber encontrado el mayor depósito de tierras raras de la Unión Europea. El hallazgo podría ayudar al bloque comunitario a reducir su dependencia de China. Sin embargo, la construcción de una mina podría demorarse hasta 15 años. Y es que el hecho de que las tierras raras se puedan encontrar en cualquier lugar no significa que siempre sea fácil, económico o seguro extraerlas. China controla la mayor parte de las reservas mundiales de tierras raras, aunque también hay altas concentraciones en Vietnam, Brasil y Rusia.
in Brasilien ist schon seit längerer Zeit im Abbaubereich, im Küstenbereich Schwerminerale gewonnen worden. Bei den Schwermineralen ist das Mineral Monazit enthalten. Das ist ein radioaktives Seltenerdenmineral. Das hat man im Bundesstaat Rio de Janeiro bis 1996 selber verarbeitet. Dann hat man es aufgehalten. Die Halden wurden immer größer. Man hat sich dann entschlossen, im Jahr 2010 doch das aufgehaltene Material dann nach China zu verkaufen, wo es weiter verarbeitet wird. Und es gibt natürlich noch viele andere Projekte, vor allen Dingen in Brasilien, aber auch ein bisschen was in Argentinien bekannt. Y cuando se trata precisamente de refinación y procesamiento, China es de nuevo líder mundial. El país domina el mercado en la producción de tierras raras e imanes hechos a partir de ellas. Extraer las tierras raras es complejo, pero además supone un enorme precio ambiental. Una vez que se ha desenterrado el mineral que contiene las tierras raras, a menudo terminará en una llamada piscina de lixiviación, donde se utilizan productos químicos para separarlos de todos los demás elementos, para refinarlos. Estas piscinas pueden liberar sustancias químicas peligrosas que se dispersan en el aire, en el suelo y llegan a las aguas subterráneas. Eso incluye los elementos radioactivos que se mezclaron con las tierras raras. Und dann haben wir noch die Problematik, dass in diesen Seltenerdenlagerstätten häufig Schwermetalle enthalten sind. Und bei der Auflösung mit Chemikalien fallen auch die Schwermetalle an. Und das ist ein großes Problem in China, wo es also große Schwemmteiche gibt, die nicht nur radioaktiv belastet sind, auch die Schwermetalle enthalten. Die trocknen dann aus. Und wenn die Staubstürme kommen aus der Mongolei, wird diese radioaktive, schwermetallbelastete Staub über Tausende von Kilometern transportiert. Esto puede tener efectos colaterales para las comunidades alrededor de estos sitios. La tierra ya no se puede cultivar y el agua potable se ha vuelto insegura. ¿Pero es acaso posible una minería más respetuosa con el medio ambiente? Los científicos están buscando la forma de separar los elementos utilizando bacterias en lugar de productos químicos. Para terminar, queremos destacar las palabras del presidente Petro de Colombia en su cuenta de X, quien se refirió al acuerdo obtenido entre Estados Unidos y Ucrania. Escribió: la estupidez de Zelensky, y lo digo con todas las letras, por dejarse manipular de los europeos occidentales que no saben para dónde van, si hacia Hitler o hacia nada, pelean con sus hermanos eslavos y terminan regalando Ucrania a los norteamericanos. Estupidez. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.